Antes de los dioses de Abraham, antes del ojo único y vigilante de una deidad celosa, existían otros poderes. Había fuerzas ancestrales que dominaban los elementos, cabalgaban los vientos aulladores, convocaban los truenos que retumbaban. Eran los amos de la vida y la muerte, la fertilidad, la hambruna. En las tierras de Canaán, tierra horneada por el sol y de lluvias repentinas y violentas, un nombre se pronunciaba con una mezcla de reverencia y profundo temor. Era un nombre que resonaba en el rugido de la tormenta y se veía en el destello del rayo que partía el cielo oscurecido. Su nombre era Baal, el jinete de las nubes. No era un dios gentil, no era un concepto filosófico distante. Baal era la energía cruda e indomable de la naturaleza misma. Era el dios de la tormenta, el portador de las lluvias que eran esenciales para que los cultivos crecieran, para que los rebaños prosperaran y para que la gente sobreviviera un año más. Su voz era el trueno que sacudía los cimientos de las montañas. Su arma era el rayo, una lanza de energía pura lanzada desde los cielos. Adorarlo era buscar el favor de la fuerza más poderosa e impredecible del mundo conocido, una fuerza que podía conceder prosperidad y desatar la destrucción total con la otra. Imagina un tiempo en que el mundo estaba vivo con dioses y espíritus. El susurro de las hojas era un murmullo de un espíritu del bosque. El suave chapoteo de las olas era el aliento de un dios del mar. Pero la tormenta, la magnífica y aterradora tempestad, eso era algo completamente diferente. Era la presencia del mismo Baal, descendiendo de su palacio celestial para caminar sobre la tierra. Su llegada era anunciada por el oscurecimiento del sol, la acumulación de nubes negras y un viento que traía el olor a lluvia y ozono. Era un rey llegando a su reino, y sus súbditos solo podían observar con asombro. Su poder era absoluto, una realidad visceral para la gente de Canaán, Ugarit y Fenicia. Construyeron grandes templos en su honor, esperando apaciguar su temperamento volátil. Ofrecían sacrificios para asegurarse de que enviaría las lluvias que daban vida, no las inundaciones devastadoras o las sequías que marchitaban. Baal era el señor del ciclo de la vida, la fuerza que luchaba contra el dios del mar, Yam, y el dios de la muerte, Mot. Era el campeón del orden contra el caos, el dios guerrero que aseguraba que el mundo no caería en la oscuridad. Sin embargo, este poderoso dios estaba destinado a una gran caída, una transformación que retorcería su nombre en un símbolo de pura maldad. La historia de Baal es una historia de poder perdido. Es un cuento de cómo una deidad suprema, un rey de los cielos, puede ser derribado y transformado en un villano. Su viaje es un espejo oscuro que refleja los conflictos de las civilizaciones, el choque de creencias y la victoria final de una narrativa sobre otra. Lo que alguna vez fue un símbolo de supervivencia y fuerza divina se convertiría en sinónimo de corrupción, idolatría, influencia demoníaca. El señor de la tormenta sería arrojado del cielo a los pozos ardientes del infierno, su nombre manchado para siempre por las acusaciones de sus enemigos, los escritores de la Biblia hebrea. De ser un protector divino, Baal fue rebautizado. Se convirtió en la cara de todo lo que la nueva fe monoteísta se oponía. Ídolo falso, becerro de oro, la tentación que desvió a los justos del camino de su único Dios verdadero. La Biblia lo pinta como una abominación cananea, un demonio cuyos sacerdotes realizaban ritos depravados y llevaban al pueblo de Israel al pecado. Las batallas épicas que libró contra el caos cósmico fueron olvidadas, reemplazadas por historias de sus profetas siendo humillados y sus altares siendo derribados. El jinete de las nubes fue puesto en tierra, su trueno silenciado por una nueva y singular voz de autoridad divina. Esta transformación no terminó con el Antiguo Testamento. A medida que pasaron los siglos y el cristianismo se extendió, la demonización de Baal se hizo aún más profunda. Fue absorbido por las crecientes filas de la aristocracia del infierno. Ya no era solo un ídolo extranjero, ahora era Belcebú, un príncipe de los demonios, solo superado por el propio Satanás. Su nombre, que alguna vez significó Señor, Maestro, se asoció con la inmundicia y la decadencia, el Señor de las moscas. El poderoso dios de la tormenta que traía lluvia que daba vida, fue retorcido en una figura grotesca, un proveedor de pestilencia, un tentador de almas, su antigua mitología enterrada bajo capas de condena teológica. Así, el legado de Baal es dual.
Existe en las sombras de la historia, un dios caído cuya verdadera historia está fragmentada, contada principalmente por aquellos que conquistaron a sus seguidores. Es tanto el poderoso guerrero de la tormenta como el malévolo demonio del abismo. Representa el impresionante poder de la naturaleza y el aterrador espectro de la herejía religiosa. Comprender a Baal es viajar a un mundo de mitos épicos, imperios en conflicto. Esta es la historia de su ascenso, su caída y su sombra oscura y perdurable proyectada a lo largo de la historia humana. En las antiguas tierras de Canaán, un tramo escarpado de costa y montaña entre Egipto y Mesopotamia, la vida era una lucha constante. El sol era una fuerza implacable, capaz de quemar la tierra y convertir campos fértiles en suelo agrietado y estéril. La supervivencia dependía de la lluvia, una bendición que caía del cielo con intensidad dramática, a menudo violenta. Fue de esta necesidad primordial, esta dependencia desesperada del clima, que nació el dios Baal. No era simplemente un dios del cielo, era la esencia misma de la tormenta, la voluntad divina detrás de cada trueno y de cada gota de lluvia. Era la deidad más importante del panteón. Tenía las llaves de la vida misma. Su título, Baal. Lo llamaban Hadad. Lo llamaban Baal Safón, señor del monte Safón. Lo más evocador, era conocido como el jinete de las nubes. Esto no era una metáfora poética, era una descripción literal de cómo su gente lo veía. Un poderoso dios guerrero montando su carro por los cielos, reuniendo las nubes de tormenta como su ejército. La iconografía de Baal es la de un líder poderoso y viril. A menudo se le representa como un hombre barbudo, fuerte y musculoso, que lleva un casco con cuernos. El casco simbolizaba su divinidad y su conexión con el toro. En una mano, empuña un garrote. En la otra, una maza, que representa el trueno que sacude la tierra. Sostiene también una lanza de relámpago. Era un rey, un guerrero y un protector. Su adoración no era un asunto tranquilo y contemplativo. Era ruidosa, vibrante y profundamente conectada con las estaciones y el ciclo agrícola. Cuando llegaban las lluvias, era Baal quien había triunfado. Cuando los cultivos crecían altos y verdes, era una señal de su favor. La gente de Ugarit, una importante ciudad cananea en la costa siria, dejó un tesoro de tablillas de arcilla que cuentan sus historias. Estos textos, conocidos como el ciclo de Baal, no son simples himnos, son poemas épicos llenos de batallas cósmicas y drama divino. Revelan a Baal no como un creador distante, sino como un héroe activo, apasionado y a veces imperfecto en el centro de la existencia. El dominio de Baal se extendía mucho más allá de las nubes de tormenta. Como el que traía la lluvia, estaba ligado de forma inseparable a la fertilidad de la tierra. La tierra sedienta del levante bebía el agua que él proveía, y de esa unión brotaba la vida. Él era el Dios que hacía germinar las semillas, que las vides se llenaran de uvas y que los olivos se platearan de frutos. Esto lo convertía en el Dios protector de los agricultores, el garante divino de la cosecha. Su poder se sentía no solo en el rugido de la tempestad, sino también en el crecimiento silencioso y milagroso de una sola espiga de trigo. Sin Baal, los campos morirían, el ganado perecería, y el hambre acecharía la tierra como un fantasma hambriento. Su compañera era a menudo Anat, una diosa feroz y poderosa de la guerra y la caza. Su unión era sagrada, representando la potente combinación de fuerza y vida. Anat era su aliada más leal, su campeona que atravesaría la sangre de sus enemigos para defender su trono. Juntos, simbolizaban una sociedad divina que aseguraba la existencia continua del mundo. Otra figura importante era Astarte, una diosa de la fertilidad, la sexualidad y la guerra, con quien la identidad de Baal a menudo se entrelazaba. Baal, el dios de la tormenta, Anat, la guerrera, Astarte, la madre, formaba el núcleo de un sistema de creencias que celebraba las fuerzas crudas e indomables de la naturaleza y la vida. Los templos dedicados a Baal no estaban escondidos en arboledas apartadas. Eran estructuras prominentes, a menudo construidas en lugares altos, colinas y cimas de montañas, acercando a sus adoradores a los cielos donde él habitaba. Estos lugares altos, más tarde condenados con tanta vehemencia en la Biblia, eran centros sagrados de la vida comunitaria. Aquí, los sacerdotes realizaban rituales para honrar al Dios.
para pedir su favor y para celebrar sus victorias. Los festivales estaban ligados al calendario agrícola, marcando la temporada de siembra y la cosecha. Eran tiempos de grandes banquetes y celebraciones, reconociendo el pacto divino entre el Dios y su pueblo, su adoración a cambio de su lluvia que daba vida. Esta conexión con la tierra hizo de Baal un dios profundamente personal e inmediato. Su presencia era palpable. Los agricultores que labraban la tierra sentían que trabajaban en sociedad con él. Los pastores que guiaban sus rebaños sabían que los pastos verdes eran un regalo de su mano. Esta intimidad hacía aún más aterradora la amenaza de su disgusto. Una sequía no era solo un evento meteorológico. Era una señal de que Baal había apartado su rostro, de que había sido vencido por sus enemigos, o de que el pueblo había fallado en su devoción. El destino de comunidades enteras dependía de mantener una buena relación con el Señor de la tierra fértil. Así que, el mito central de Baal, según los textos ugaríticos, es en realidad una gran epopeya de conflicto cósmico. Es una historia que explica el ciclo mismo de las estaciones, las lluvias que dan vida en invierno y la sequía mortal del verano. Los principales antagonistas de Baal eran otros dos dioses poderosos: Yam, el dios tirano del mar y los ríos, y Mot, el dios terrible de la muerte y el inframundo. La lucha entre estas tres deidades no fue solo un evento único, sino un ciclo eterno que se repetía año tras año, con el destino del mundo mortal en juego. Era un drama de proporciones celestiales, que reflejaba los ritmos naturales del mundo cananeo. La epopeya comienza con el conflicto contra Yam. El dios del mar representaba el poder caótico y destructivo del agua. Exigió gobernar a todos los demás dioses. Era una figura aterradora y monstruosa, imaginada a veces como un dragón o una serpiente de 7 cabezas. Mientras los otros dioses se acobardaban de miedo, Baal se levantó para desafiarlo. Armado con 2 mazas mágicas, conductor y perseguidor, Baal se enfrentó a Yam en una batalla feroz. Destrozó el cráneo del dios del mar, derrotó las fuerzas del caos y estableció su reinado sobre la tierra. Representó el establecimiento del orden, la contención de las inundaciones destructivas, y la tierra volvió a ser fértil y habitable. Pero el reinado de Baal no era seguro. Su segundo enemigo era Mot, el dios de la muerte. Mot gobernaba el inframundo, un lugar oscuro y desolado. Era la encarnación de la esterilidad, la sequía y el calor abrasador del verano. Envidioso del poder de Baal, Mot lo invitó a su reino subterráneo y en un encuentro fatídico se lo tragó entero. Con Baal desaparecido, el mundo cayó en la desesperación. Las lluvias cesaron, los cultivos se marchitaron y tanto dioses como humanos lamentaron la pérdida del Señor de la vida. El mundo vibrante quedó en silencio bajo el reinado opresivo de la muerte. Fue Anat, la implacable hermana y consorte de Baal, quien se negó a aceptar su destino. En un ataque de rabia y dolor, descendió al inframundo para encontrarlo. Se enfrentó a Mot, agarró al dios de la muerte, lo partió con una espada, lo aventó como grano, lo quemó con fuego y esparció sus restos por los campos. Este acto brutal permitió que Baal renaciera. Su regreso fue marcado por las primeras lluvias después de la larga sequía de verano. La vida regresó a la tierra. Este ciclo mítico, la muerte y el renacimiento de Baal, fue la explicación divina de las estaciones, una poderosa historia de esperanza y renovación que colocaba al poderoso Dios de la tormenta en el corazón mismo de la existencia. A medida que las tribus de Israel comenzaron a unirse en un reino, trajeron consigo una idea nueva y radical. Fue un concepto que haría añicos el antiguo panteón del cercano oriente. Adoraban a un Dios único, invisible y todopoderoso. Este Dios, Yahvé, exigía devoción exclusiva. Era un Dios celoso que no toleraría rivales, ni otras potencias compartiendo su trono celestial. En la tierra de Canaán, esta nueva fe entró en conflicto directo y violento con el orden establecido. La deidad rival más prominente, poderosa y querida que encontraron fue Baal. La batalla por el alma del pueblo había comenzado, y Baal fue presentado como el antagonista definitivo. Los escritores de la Biblia hebrea no veían a Baal como un noble guerrero que luchaba contra el caos. Lo veían como una tentación, un dios falso, una abominación. Su vibrante adoración, tan profundamente conectada con la tierra y sus ciclos, fue calificada de idolatría. Los lugares altos donde se reunían sus seguidores fueron declarados profanos.
Sus estatuas y altares eran símbolos de rebelión contra el único Dios verdadero. El conflicto no era solo teológico, era cultural y político. Adorar a Baal era alinearse con las ciudades-estado cananeas, los enemigos históricos y vecinos de Israel. Por lo tanto, Baal tenía que ser transformado. Tenía que ser despojado de su poder y rehecho en un símbolo de todo lo que se enseñó a los israelitas a despreciar. La narrativa bíblica es una campaña implacable contra el Señor de la tormenta. Donde los cananeos veían una deidad que daba vida, la Biblia retrataba un ídolo grotesco de oro y piedra. Su poder sobre la lluvia fue negado, atribuido en cambio a Yahvé. Las historias de Baal se convirtieron en cuentos de advertencia sobre el pecado y el castigo divino. Los reyes de Israel que anduvieron en los caminos de Baal fueron condenados, sus reinados marcados por desastres y decadencia moral. La lucha se enmarcó como una clara elección entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre el verdadero Dios de Israel y el seductor demonio de los cananeos. No había lugar para el matiz. Baal era el enemigo. Esta fue una guerra de historias, una batalla por los corazones y las mentes de una nación. Los autores bíblicos desmantelaron sistemáticamente la mitología de Baal. Sus batallas épicas fueron olvidadas. Su papel como proveedor fue borrado. Fue reducido a una caricatura, un ídolo silencioso que no podía responder a las oraciones de sus seguidores. El nombre Baal, que una vez significó Señor, se convirtió lentamente en un término genérico para cualquier dios falso, una etiqueta pegada a cualquier culto extranjero considerado herético. El poderoso jinete de las nubes estaba siendo derrocado de su carro celestial, su trueno silenciado por la voz singular y autoritaria de un nuevo orden mundial religioso que estaba echando raíces en las colinas de Judea. El enfrentamiento más dramático en esta guerra santa está inmortalizado en el Libro de los Reyes. Es la historia del profeta Elías contra los 450 profetas de Baal en las laderas del Monte Carmelo. Fue un enfrentamiento divino, un espectáculo público para probar cuyo Dios tenía poder sobre los cielos. El rey Acab, influenciado por Jezabel, promovió la adoración de Baal en todo el reino. Para Elías, fue la traición máxima. Desafió a los sacerdotes de Baal a un concurso. Cada lado prepararía un toro para el sacrificio. No se encendería fuego. Invocarían a sus dioses. El que respondiera con fuego del cielo sería el verdadero Dios. La escena, drama intenso. Durante horas, los profetas de Baal claman a su Señor, cantan su nombre, danzan frenéticamente alrededor del altar, se cortan con espadas y lanzas, pero el cielo permanece en silencio. El sol golpea la montaña. No hay voz, ni respuesta, ni señal de que Baal esté escuchando. Griten fuerte, porque él es un dios, o está meditando, o está aliviándose, o está de viaje, o quizás está dormido y hay que despertarlo. Baal aparece como impotente. Luego es el turno de Elías. Reconstruye el altar derribado de Yahvé. Excava una zanja alrededor. Ordena empapar el sacrificio y la madera con agua. Primera vez, segunda vez, tercera vez, hasta llenar la zanja. Todo está empapado. Luego ofrece una oración sencilla y tranquila al Dios de Israel. El fuego del Señor cae del cielo. Consume el sacrificio. Consume la madera. Consume las piedras. Consume el polvo. Lamió el agua de la zanja. La demostración de poder es absoluta y aterradora. Una victoria definitiva y brutal para Yahvé. La historia termina en una masacre. Al ver este milagro, la gente cae de bruces, proclamando: «El Señor, Él es Dios». Elías ordena que capturen a los profetas de Baal. A ninguno se le permite escapar. Los lleva al arroyo Sison. Son ejecutados. Este clímax brutal sirve como la declaración definitiva en la demonización bíblica de Baal. La adoración de Baal no es solo un error, es un crimen capital que debe ser purgado. La caída de Baal no terminó con la conquista de Canaán, ni con el triunfo del monoteísmo yavista. A medida que su nombre se desvanecía del culto activo, se le dio una vida nueva y más siniestra dentro de los marcos teológicos del judaísmo y el cristianismo. Era una figura demasiado poderosa para simplemente desaparecer. En cambio, fue degradado. El antiguo rey del panteón cananeo fue arrojado al inframundo y alistado en la creciente jerarquía del infierno. Ya no era solo un dios falso, se convirtió en un demonio principal, un oficial de alto rango en el ejército infernal de Satanás.
Su transformación de Dios a diablo estaba ahora completa. Se convirtió en Belcebú. Este nombre probablemente se originó como un juego de palabras hebreo despectivo sobre uno de sus títulos, Baal-Zebul, que significaba Baal el príncipe. Los hebreos lo retorcieron en Baal-Zebub, que significa Señor de las moscas. La asociación es de inmundicia, decadencia, pestilencia. El poderoso dios de la tormenta que traía lluvias que daban vida ahora estaba vinculado a los insectos que pululan, se alimentan de cadáveres y propagan enfermedades. Se convirtió en un símbolo de corrupción, un príncipe de demonios que presidía lo grotesco, lo impuro. Este fue el último insulto, un acto final de profanación contra su memoria. En el Nuevo Testamento, Belcebú es mencionado como un poderoso jefe de demonios. Cuando Jesús realiza exorcismos, sus enemigos lo acusan de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esto muestra cuán profundamente arraigada se había vuelto la nueva identidad de Baal. No era un recuerdo lejano de un dios extranjero, sino una fuerza maligna presente y activa en el mundo, un nombre sinónimo de la fuente del poder demoníaco mismo. La demonología cristiana posterior se expandiría sobre esto, incluyéndolo como uno de los 7 príncipes del infierno, un ángel caído que tienta a los hombres con orgullo y es un adversario constante de los santos. De un dios venerado de la vida y la fertilidad a un príncipe vilipendiado de la inmundicia y la condenación, el viaje de Baal es un testimonio escalofriante del poder de la narrativa. Sus atributos fueron invertidos, sus símbolos fueron corrompidos, y su nombre se convirtió en una maldición. El casco con cuernos que usaba, un símbolo de poder divino en Canaán, fue reinterpretado como los cuernos del diablo. El toro con el que se asociaba, un símbolo de fuerza, se convirtió en una bestia demoníaca. El Señor de la Tormenta, una vez adorado por su papel vital en el ciclo de la vida, ahora estaba atrapado en un nuevo ciclo, uno literario y teológico, que lo proyectó para siempre como un villano en una historia que no era la suya. La acusación más escalofriante contra los seguidores de Baal es la de sacrificios humanos. Aunque los arqueólogos debaten la prevalencia y la naturaleza de esta práctica, la narrativa bíblica es inquebrantable en su condena. Describe un rito horrendo donde la ofrenda más preciada que una persona podía hacer, su propio hijo, era entregada al dios. Los textos hablan de los lugares altos de Baal, donde quemarían a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrendas quemadas a Baal. Esta imagen, de un niño consumido por las llamas en un altar pagano, se convirtió en el símbolo máximo de la depravación cananea y la justificación definitiva para su destrucción. Imagina la escena, envuelta en oscuridad y terror. Una comunidad atrapada por una crisis tan profunda que están dispuestos a cometer lo impensable. Creen que su Dios no solo está enojado, sino que ha sido derrotado o los ha abandonado por completo. Los sacerdotes declaran que solo el sacrificio supremo puede despertarlo, apaciguar su ira monumental o reponer su poder divino. Un niño, la representación del futuro, de la inocencia y de la continuidad de la comunidad, es llevado al altar. El acto se enmarca no como asesinato, sino como una ofrenda desesperada y sagrada. Es la transacción definitiva, la vida de uno por la supervivencia de muchos. Esta práctica a menudo se asociaba con una deidad específica llamada Moloch, con quien Baal a veces era identificado o cuyo culto existió junto al suyo. El Tophet, un tipo de recinto sagrado encontrado en las ruinas de la ciudad fenicia de Cartago, una colonia cananea, contenía miles de urnas con los restos cremados de infantes. Aunque algunos estudiosos argumentan que estos eran niños que murieron por causas naturales y recibieron un entierro especial, el gran número y las inscripciones que los acompañan sugieren una realidad más oscura. Apuntan a un sistema ritual donde, en tiempos de gran peligro, el primogénito era sacrificado para apaciguar a los dioses y asegurar la salvación de la ciudad de sus enemigos. Ya sea generalizado o raro, el espectro del sacrificio humano ha manchado para siempre la memoria de Baal. Lo transformó a los ojos de sus enemigos de un dios rival en un monstruo sanguinario. Ya no era solo un ídolo falso, era un demonio que se deleitaba con la carne de los niños. Esta acusación fue un arma poderosa de propaganda. Permitió a los israelitas enmarcar su conflicto con los cananeos no como una guerra territorial, sino como una cruzada santa contra un mal absoluto.
Los rituales de sangre y fuego, reales o exagerados, se convirtieron en la característica definitoria del culto a Baal, eclipsando todos los demás aspectos de su mitología y adoración. Aunque sus templos son polvo y sus seguidores se han ido hace mucho tiempo, la esencia de Baal nunca ha desaparecido realmente. Su poder, la energía cruda e indomable de la tormenta, sigue siendo una fuerza potente en la psique humana. Él representa nuestro miedo profundo y primario al caos, la interrupción repentina y violenta del orden natural. Cada vez que un huracán cobra fuerza sobre el océano, cada vez que un tornado atraviesa las llanuras, cada vez que un rayo parte el cielo nocturno, el fantasma de Baal está presente. Él es el nombre que le damos al terror y asombro que sentimos ante el poder abrumador e indiferente de la naturaleza. Una fuerza que nunca podremos controlar verdaderamente. Su legado perdura en los mismos arquetipos que encarnó. La figura del Dios que muere y resucita, que desciende al inframundo y regresa para devolver la vida al mundo, es un motivo poderoso que resuena en innumerables otras mitologías y religiones. El rey guerrero que lucha contra una serpiente del caos para establecer el orden es una historia contada en casi todas las culturas de la Tierra. Aunque su nombre fue demonizado, los patrones fundamentales de su mito eran demasiado universales para ser borrados. Simplemente fueron absorbidos y reutilizados, viviendo en nuevas historias, bajo nuevos nombres, un testimonio del poder duradero de la narrativa que una vez comandó. En la cultura contemporánea, el dios caído es una figura popular y atractiva. Nos fascina la historia del ser poderoso derribado, el héroe transformado en villano. Es el antagonista trágico, el rey una vez noble de una era olvidada, ahora una fuerza demoníaca que busca venganza o redención. Esta fascinación revela que todavía estamos lidiando con las preguntas que su historia plantea sobre el poder, la traición y la delgada línea entre lo divino y lo demoníaco. El Señor de la Tormenta sigue cabalgando, no por los cielos de Canaán, sino por el paisaje de nuestra imaginación colectiva. En última instancia, la sombra de Baal es eterna porque representa una verdad fundamental e incómoda. El mundo es un lugar de conflicto, el orden es frágil, las fuerzas de la vida y la muerte, la creación y la destrucción están en una lucha constante. Los cananeos le dieron a esta lucha un nombre y una cara. Lo llamaron Baal. Aunque ahora tengamos diferentes nombres para ello, ciencia, naturaleza, teoría del caos, la tormenta misma no ha cambiado. El miedo que inspira no ha cambiado. El reflejo del poder caído es una advertencia, y el rugido del trueno es un recordatorio de que incluso los señores más poderosos pueden ser derribados por un viento cambiante. La historia de Baal es un viaje al corazón de la creencia humana. Es un cuento escrito con rayos y grabado en piedra. Una narrativa que empieza con reverencia y termina en ruina. Nació de la necesidad desesperada de lluvia en una tierra reseca, elevándose para convertirse en el dios más poderoso de los cielos cananeos. Fue el Señor de la Tormenta, el jinete de las nubes, el guerrero divino que luchó contra el caos y garantizó el ciclo de la vida misma. Su culto era vibrante, su mitología épica, su poder una realidad innegable para millones. Fue la fuerza vital en el centro de un mundo repleto de dioses, un rey en un panteón que reflejaba las energías crudas de la naturaleza. Su caída fue tan dramática como su reinado fue poderoso. No fue simplemente olvidado. Fue destruido activa, sistemática y despiadadamente. Se convirtió en el antagonista principal en la historia de una nueva fe. Un dios rival que debía ser vencido para que un solo Dios gobernara. Los escritores de la Biblia lo transformaron de protector en depredador, de dador de vida en demonio. Su nombre, que alguna vez significó Señor, fue retorcido hasta convertirse en sinónimo de inmundicia y maldad. El Señor de la Tormenta fue arrastrado de su palacio en la montaña y arrojado a los pozos ardientes del infierno, rebautizado como Belcebú, un príncipe de demonios. Esto no fue un debate teológico, fue un acto de aniquilación cultural. El legado que deja es fragmentado e inquietante. Es un fantasma en la máquina de la religión occidental. Su historia es una poderosa alegoría del poder caído, una advertencia de que incluso los dioses pueden ser derrocados y sus historias reescritas por los vencedores. Los símbolos que alguna vez definieron su gloria, el casco con cuernos, el rayo, el toro, fueron todos corrompidos, convertidos en marcas de lo demoníaco. Sus templos son ahora ruinas silenciosas.
testimonios físicos de su derrota, mientras que su verdadera mitología yace enterrada bajo capas de propaganda hostil, reconstruida a partir de fragmentadas tablillas de arcilla. Sin embargo, la esencia de Baal perdura. Vive en nuestro miedo primal a la tormenta, en nuestra fascinación por los dioses caídos y en las historias arquetípicas de caos y orden que siguen dando forma a nuestra cultura. Es un oscuro reflejo de nuestra propia historia, un recordatorio de los dioses que hemos abandonado y los monstruos que hemos creado. El trueno ya no es su voz, pero la tormenta que una vez comandó sigue siendo un símbolo de poder indomable y aterrador. La historia de Baal es un eco atemporal, un susurro en el viento que habla de un poderoso señor que cabalgó las nubes, que cayó en desgracia y cuya sombra eterna aún oscurece nuestra memoria colectiva. Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.